Bien, dentro de lo que son redes y subredes, podemos mencionar muchos tipos de redes y subredes, muchos protocolos de comunicación, ¿sí? Distintos niveles, como ya estuvimos viendo. ¿Sí? Este es un ejemplo nada más de lo que podríamos tener en una planta, ¿sí? Podríamos tener dispositivos sensores y actuadores en una red ASI, ¿sí? Acá hay una fuente ASI, dispositivos ASI. ASI es una red que se distingue porque tienen un cable amarillo con dos hilos, ¿sí? En donde se van clipeando, si se quiere, por medio de clavijas. Los sensores se van conectando a la red, a esos dos hilos, ¿sí? Y no tiene no tiene una capacidad de manejar muchos dispositivos, creo que hasta 31, si no me equivoco, y no tampoco una larga distancia, si no me equivoco, unos 30 metros de largo, ¿sí? Esto que está acá es un conversor, una pasarela, se llama. Esto es un conversor de medios, ¿sí? En algún momento quiero mostrarles los dispositivos que hay para redes, ¿sí? No sé si lo voy a ir mechando o lo vamos a ver todo junto la última clase de este tema. Pero sepan que este es un conversor de protocolos, ¿sí? Este es un conversor entonces Profibus a ASI, ¿sí? Entonces acá tenemos una red Profibus DP, ¿sí? Ya vamos a hablar de lo que es el Profibus DP. Después tenemos entonces conectados a esa red todos los PLCs, controladores, ¿sí? Este es un controlador especial para máquina herramienta que se llama Sinumeric. Por encima de esto tenemos una red Ethernet industrial, ¿sí? Que se conecta a una red ya más arriba, a una red podría ser MPI o también podría seguir siendo Profibus o Ethernet, en donde tendríamos conexión a los monitores, ¿sí? A los HMI a pie de Mac, a una PC de configuración, que sería una APG, o a una PC que podría formar parte de una SCADA, por ejemplo. Y vamos a ver un poco todo en resumen qué es cada una de estas subredes o redes, ¿sí? En pocas líneas. En cuanto a la conexión punto a punto, son usadas para intercambio de datos no críticos, ¿sí? Porque cuando hablamos de comunicación tenemos que hablar de información que es crítica e información que no es crítica, ¿sí? Más que nada en cuanto al tiempo de transferencia y a perder información en el camino, ¿sí? Entonces, cuando una información, el intercambio de datos es no crítico, podríamos usar una conexión punto a punto. Y un ejemplo o algunos ejemplos de esta comunicación podría ser un lector de código de barras, una impresora o un lector de tarjeta magnética, ¿sí? Es información que no es crítica, o sea, podemos llegar a tener un tiempo más lento de comunicación, ¿sí? Porque no es una información que esté afectando o son dispositivos que no estarían afectando directamente a la producción, sino que son periféricos, ¿sí? Ok. Después tenemos la red ASI o AS Interface, ¿sí? Que significa interfaces sensor actuador, ¿sí?
por eso se lo conoce más como ASI, que le estuve comentando un poquito recién, que es una subred para los niveles más bajos de los sistemas de proceso, donde se conectan sensores y actuadores binarios, o sea, esa red es solo para sensores on-off, ¿sí? O sea, en una red ASI no podría colocar una válvula de control, por ejemplo, o un sensor de presión, ¿sí? Que me entrega una señal analógica, ¿no? Para eso tenemos Profibus PA. Ahora vamos a hablar también de eso. La red MPI, ¿sí? O subred MPI, está más orientada a lo que son tareas de comunicación a nivel de control de máquina, ¿sí? API de máquina. Se llama MPI por la sigla en multipunto, ¿sí? Significa multipunto. Y es una interfase que está preparada para todo lo que está relacionado a la familia SIMATIC de automatización de Siemens. Y se ha pensado cuando se diseñó como interfase para conexión de dispositivos de programación, como configuración y diagnóstico, o sea, una PC, una computadora con el software de ingeniería, para OPs, que son los Operator Panel, o sea, para los paneles de operador, que me sirven para operar y monitorear una máquina. Y como les decía, también para conectar algunas pocas PCs y CPUs de controladores, ¿sí? Bien, un sistema IO-Link estaría al mismo nivel que una red ASI, ¿sí? Que está también estandarizado, es un sistema abierto para transmisión de datos de los dispositivos de campo, como sensores y actuadores, con conexión inteligente, ubicado entre las conexiones convencionales y los sistemas de bus de campo. También tiene posibilidad de diagnóstico y parametrización disponibles en todas las partes de la planta y posee interfase serie a través de conexión punto a punto también. Luego llegamos al protocolo Profibus, en donde tenemos que es una... Una consulta. Sí, ¿Las IO-Link es lo mismo que las PPI? sí. Lo que es. Ah, bueno. Bien, bien. Gracias. Ah, bueno, ok. Bien. Bien, entonces, comenzando ya con Profibus, tenemos que es una red para nivel de planta con pocos nodos involucrados, si no me equivoco hasta 31, y se usa tanto para la instrumentación de campo, que puede estar bajo techo, al aire libre, y el intercambio de datos entre máquinas, donde tenemos dos versiones disponibles. Una para lo que es a nivel de máquina, para comunicaciones no críticas en el tiempo, lo que hablamos recién, entre nodos con prioridades iguales, ¿sí? Que fue lo que vimos recién en el dibujito, ¿sí? Si tenemos comunicación Profibus, como verán, están todos los controladores, ¿sí? Que generalmente tienen la misma prioridad de comunicación, ¿sí? Ya cuando hablamos de Profibus DP, estamos hablando de algo mejorado que ahora vamos a hablar. Y con Profibus DP, entonces, es un bus para comunicaciones críticas en el tiempo, ¿sí? Y con comunicación cíclica de datos, ¿sí? Esto ya es una red determinística
donde tenemos maestros y esclavos, ¿sí? Que son los dispositivos de campo. Generalmente tenemos como mínimo un maestro y podemos tener uno o varios esclavos en la red. Y dentro de lo que es en Profibus, entonces tenemos que está preparado para el intercambio de datos cíclicos en forma rápida con los dispositivos de campo, ¿sí? Entre lo que sería un maestro y un esclavo o dispositivo de campo. Y otra variante de Profibus es Profibus PA, que está orientado a la automatización de procesos, más que nada a toda la parte de instrumentación, ¿sí? Ustedes generalmente en un proceso tienen, no sé, por ejemplo, pueden tener muchos tanques que están preparando algún producto, una bebida, un producto químico, lo que fuera, y generalmente ahí tienen muchos sensores, ¿sí? Muchos actuadores, muchas válvulas de control, ¿sí? Mucho control de nivel, mucho control de caudal, ¿sí? Nivel de presión también. Y bueno, entonces en esos tanques que van a estar preparando el producto, que después se va a embotellar, por ejemplo, esos sensores y actuadores van a estar comunicándose por medio de Profibus PA, ¿sí? Que es ese de donde Profibus PA entonces está diseñado puntualmente para ese tipo de dispositivos, o sea, instrumentos. Incluso también ese bus de comunicación está preparado para zonas explosivas o zonas X, ¿sí? O zonas en donde tenemos alguna limitación en cuanto a el ambiente de trabajo, ¿sí? Puede ser zonas donde hay mucho polvo, donde hay mucha humedad, ¿sí? O también donde hay mucho gas y hay peligro de explosión cuando hay una señal eléctrica que puede provocar una chispa. Necesitamos que la señal sea de la mínima corriente y tensión posible, ¿sí? Entonces Profibus PA está diseñado con esas características, ¿sí? Ya vamos a llegar a más detalles. Esto es solamente un resumen. La idea de hoy es llegar hasta a ver por lo menos Profibus, ¿sí? Y para la próxima Profibus en mayor profundidad y en la próxima ver todo lo que es Profinet, ¿sí? Que con los dos protocolos que vamos a hacer hincapié, ¿sí? Bien, una red, algo que puede ser una red o una subred en Industrial Ethernet, ¿sí? Que está basado en un estándar que es la IEEE 802.3 y 802.11. La IEEE es una asociación de ingenieros eléctricos y electrónicos y eléctricos, mejor dicho, en donde, bueno, ellos determinan ciertas normas y definen estándares para lo que son todos los protocolos de comunicación industrial, ¿sí? Entonces, Industrial Ethernet permite conectar su sistema de automatización a las redes de oficinas, ¿sí? Como dijimos, a nivel de gestión o administración, ¿sí? Podemos trabajar tranquilamente por medio de Industrial Ethernet, ya que proporciona servicios de IT que le permiten acceder a los datos de producción desde el entorno de oficina. En un sistema de comunicación abierto, capaz de manejar grandes cantidades de datos, podemos trabajar entonces con Industrial Ethernet y a velocidades bastante grandes como 10 megabits por segundo o 100 megabits por segundo y hasta 1500 bytes por paquete de transmisión. La especificación utiliza un protocolo abierto en la capa de aplicación
Y también Industrial Ethernet está diseñado para aplicaciones o sistemas no críticos en el tiempo, ¿sí? Porque por medio de esta comunicación tenemos buena velocidad, buen manejo de volumen de información, pero en el camino se pueden perder algún paquete o dato de información que, bueno, el propio protocolo lo vuelve a reenviar si es que no llegó, pero bueno, ahí ya se perdió un tiempo más, ¿sí? Entonces, no es algo que se puede usar en sistemas críticos. Tiene capacidad de transmitir grandes volúmenes de datos, entonces, lo cual es beneficioso a la hora de conectarse con otras redes, ya que además se presenta la posibilidad de convertir este protocolo mediante gateways o pasarelas, ¿sí? Conversores de protocolo, para dialogar o intercambiar datos con otros sistemas existentes, ¿sí? Hoy día, bueno, hoy recién le estaba mostrando yo ahí un gateway o un conversor o pasarela sí, conversor de medios se llama, o pasarela o conversor de protocolo, que convertía una señal Profibus a una señal ASI, ¿sí? Y así como está ese gateway, también tenemos otros conversores que convierten Profibus a Ethernet o viceversa, ¿sí? También. Así es que también gracias a este protocolo y a los elementos disponibles que hay existentes para las redes, podemos, a partir de una planta ya existente, podemos llevar información a nivel de gestión por medio de esos conversores, ¿sí? Hay muchas plantas todavía que están funcionando eh, bajo Profibus, por ejemplo, y a la hora de centralizar la información, o de lo que hablamos desde la primera clase, que hoy día se trata de llevar toda la información, de centralizarla y llevarla a un servidor, y a partir de ahí llevarla quizás a una nube, ¿sí? Desde donde se puede acceder desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Esto es una herramienta fundamental, ¿sí? Para poder lograr eso, ¿sí? Poder lograr tener disponible toda la información de planta desde cualquier lugar y en cualquier momento. En la industria es popular para aplicaciones de control, ¿sí? Conocido el Ethernet. Y en definitiva, este tipo de red es fácil de configurar, operar, mantener, incluso ampliar, ¿sí? No hay ningún problema generalmente para ampliar la red. A su vez permite también mezclar productos, incluso de distintas velocidades de transferencia, y es compatible con la mayoría de todos los conmutadores o switches, ¿sí? Ethernet, ¿sí? Generalmente todos los switches que existen en el mercado pueden manejar ese protocolo, ¿sí? No al revés, ¿sí? Por ejemplo, un switch hogareño no podría manejar lo que es el protocolo Profinet, por ejemplo, ¿sí? Incluso tengo un ejemplo claro de un cliente que hace poco tenía que hacer una comunicación inalámbrica incluso, ¿sí? Desde un tablero hasta una caja que está en una llenadora de gaseosas, que está adentro del carrusel, y el carrusel se está moviendo, ¿sí? Y él lo que hizo fue hacer una comunicación por Ethernet estándar, ¿sí? TCP/IP, y lo hizo con medios, con elementos también domésticos, ¿sí? Pero a la hora de lo que es el determinismo y la velocidad de transferencia, cuando empezó a subirle la velocidad a la llenadora, se encontró que no podía hacerlo de la misma forma que lo hacía a velocidad baja, ¿sí? Entonces tuvo necesidad de pasar a Profinet, que es un sistema
mucho más robusto, ¿sí? Y mucho más rápido y que es completamente determinístico. Entonces, de esa forma no se pierden paquetes de datos de información en el trayecto, ¿sí? Cosa que sí puede pasar con Ethernet TCP/IP. Y la evolución de ese TCP/IP es la comunicación Profinet, que es el estándar innovador y abierto del Ethernet industrial para lo que es automatización industrial, ¿sí? Todo lo que no tiene, digamos, el Ethernet clásico es que está justamente, a diferencia del Profinet, que está preparado para un sistema de una industria automatizada, ¿sí? En donde los dispositivos pueden conectarse para configurarse, monitorearse, diagnosticar cualquier evento desde el nivel de planta o desde cualquier nivel de planta, ¿sí? Entonces, Profinet permite la comunicación de todo el sistema compatible con la ingeniería de toda la planta y utiliza los estándares de IT también para niveles más bajos de campo. Y Profinet también tiene una variante, que es el Profinet IO, en donde tenemos que se habilitan a los dispositivos distribuidos en el campo como dispositivos IO o, mejor dicho, dispositivos IO o IO device se llaman, ¿sí? Si ustedes los ven como IO device, ¿sí? Es un dispositivo, sería como una especie de un esclavo en lo que sería Profibus, ¿sí? Para conectarlos a Industrial Ethernet, ¿sí? Y en esa configuración de IO device, ¿sí? O sea, distintos dispositivos de campo, distribuidos en el campo, siempre tenemos un IO controller o un controlador central que va a gestionar, administrar a todos esos dispositivos de campo asignados, ¿sí? Existen módulos o dispositivos que pueden usarse como compatibles en Profinet, ¿sí? Y mantenerse utilizando lo que ya tenían instalado, ¿sí? Como por ejemplo dispositivos en redes Profibus o ASI, ¿sí? Como dijimos recién, los conversores de medios, ¿sí? Podrían ser un dispositivo para compatibilizar toda una red existente a una red nueva, ¿sí? Generalmente lo que se hace, si no es una planta nueva y quiere empezar a utilizar Profinet o necesita utilizar Profinet, lo que se hace es, se mantiene una parte de la red Profibus o ASI que existían y eh, digamos, se dejan los dispositivos que no son críticos bajo esa red y los dispositivos críticos se los lleva a Profinet, ¿sí? Además de la tecnología nueva que se está instalando, ¿no? También otra variante es el ProfiSafe, ¿sí? Donde podemos establecer una comunicación con dispositivos seguros o equipos HMI para supervisión y diagnóstico. Los datos en Profinet tienen la ventaja o una característica muy buena respecto a todo el resto de las comunicaciones, que es la comunicación en tiempo real o real time, ¿sí? En donde justamente si yo tengo una, una comunicación,
o una máquina que es crítica, como por ejemplo la llenadora en un sistema de llenado de bebidas, esa comunicación la tengo que realizar en tiempo real, ¿sí? Porque justamente lo que gano con esto es no perder ningún paquete de información en el camino, ¿sí? Es un sistema, Profinet es un sistema determinístico y de alta velocidad, de alta disponibilidad, que justamente lo que hace es asegurar que todos los paquetes de información lleguen a destino en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, las comunicaciones críticas las voy a hacer por IRQ, como es el real time que lo llaman, y las comunicaciones no críticas las voy a hacer por Ethernet TCP/IP. Bien, dentro de lo que son las herramientas, si se quiere, de software que tenemos para las comunicaciones, ¿sí? Así como vimos los bloques de funciones analógicas especiales como los normalizadores, los bloques de escalado, etcétera, etcétera, los bloques PID, los bloques que tienen una funcionalidad definida dentro de lo que es el caso del Step 7 de TIA Portal. También tenemos los bloques definidos para realizar comunicaciones de diferente tipo, ¿sí? De diferentes lenguajes, ¿sí? Diferentes protocolos, ¿sí? Cuando hablo de protocolo, cuando se habla de protocolo, se habla de un lenguaje determinado, ¿sí? Así como nosotros hablamos español, ¿sí? Cuando yo digo que un dispositivo habla Profinet, por ejemplo, ¿sí? Es un protocolo, o Profibus, estoy diciendo que habla ese idioma, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer la comunicación con otro dispositivo, ¿sí? Necesito saber si ese dispositivo puede hablar ese mismo idioma. Entonces, cada dispositivo va a tener sus herramientas de conversión de lenguaje o de protocolo que van a ser esos bloques de comunicación, ¿sí? En el caso del TIA Portal, tenemos bloques como TCON, TDISCON, PUT, GET y hay muchísimos más. Estos son ejemplos nada más de bloques para intercambiar datos por comunicación. Cada uno tiene su funcionalidad, ¿sí? Y bueno, obviamente su configuración y sus cuestiones a configurar, ¿sí? Y a tener en cuenta. Pero bueno, mi idea es que después hagamos algún tipo de trabajo con esto. Vamos a ver si lo hacemos en forma práctica o les pido algo teórico respecto a estos bloques que mínimamente tienen que conocer los más importantes, que son los que se usan para Profinet, para Profibus y alguno que otro por ahí también, como Modbus TCP podría ser. ¿Sí? Es un protocolo muy usado, el Modbus TCP, que viaja a través también de Ethernet, ¿sí? Así es que ya les voy a estar comentando, no sé si para la semana que viene o para la otra, pero ya les voy a mandar a hacer hacer algunas prácticas, ¿sí? Si es que no las hacemos en clase, les voy a pedir algo seguramente. Ok. Estas funciones son encapsuladas, ¿sí? Obviamente las funciones encapsuladas no se pueden modificar, son funciones que ya están definidas de fábrica y no se pueden modificar, pueden sí reutilizar, ¿sí? Y pueden ser entonces funciones tecnológicas individuales como controladores de bucle cerrado o programas de usuario para máquinas completas, al igual que los bloques estándares se pueden combinar de forma flexible y reutilizar, como decíamos, fácilmente, independiente de su programación interna.
La comunicación entre los componentes de software se realiza exclusivamente a través de las interfaces de los componentes. En estas interfaces, solo aquellas variables son accesibles externamente, solo aquellas variables que son accesibles externamente son necesarias para la interacción con otros componentes. Estos componentes se crean con Step 7 u otras herramientas específicas, ¿sí? Como por ejemplo Semantic IMAP, que se utiliza para la configuración de todo el sistema de interconexión gráfica entre los componentes. Ok, una red que no es industrial, pero que cada vez se escucha nombrar más, es la red KNX, basada en EIB, que ahora vamos a ver qué es cada cosa, donde principalmente KNX es un estándar de protocolo para comunicación de red, basado también en el modelo OSI para lo que son edificios inteligentes, ¿sí? O todo lo que se llama domótica e inmótica, todo lo que es automatización de edificios, casas, shoppings, todo lo que es a nivel edificio, ¿sí? Hospitales, todo lo que se puede hacer en cualquier tipo de edificio. Se está empezando a usar mucho lo que es domótica y se están escuchando cada vez más, y el protocolo que se usa en ese caso se llama KNX, ¿sí? Por ejemplo, el logo, como sabemos, tiene una funcionalidad también para comunicarse por KNX, ¿sí? Porque el logo, si bien lo podemos usar en una fábrica, el logo lo podemos encontrar en cualquier lado, ¿sí? Ese dispositivo lo podemos encontrar en un barco, en un shopping, en la calle, en un semáforo, en cualquier lado. Entonces, el logo es un dispositivo que está preparado para KNX, y bueno, y justamente como no se necesita tanta velocidad de procesamiento en lo que es un edificio, ¿sí? No es crítico, ¿sí? El logo alcanza y sobra para manipular toda una instalación automatizada. Entonces, por lo general no vamos a encontrar un PLC S7500 en una industria, pero sí podemos encontrar un logo, ¿sí? Este KNX es el sucesor y la convergencia de tres estándares previos que existían: EHS, EIB y BatiBus. Este estándar KNX está gestionado por lo que es la asociación KNX. La especificación del protocolo se basa en la pila de comunicación de EIB, que es el estándar por donde se comunican, o sea, el estándar que necesitan los dispositivos de esa red, completada con los mecanismos de configuración, medios físicos y experiencia de aplicación originalmente desarrollados por BatiBus y EHS. KNX define varios medios de comunicación física, ¿sí? Como por ejemplo el cableado de par trenzado, normalizado por esta gente de EIB, BatiBus. La parte puede ser medio de comunicación eléctrico, también normalizado por EIB y EHS, radio, ¿sí? Medio de comunicación radiofrecuencia, y también por Ethernet, normalizado por también EIB, donde lo llaman EIB-NET IP o KNX-NET IP. ¿Sí? Es también un protocolo basado en TCP/IP Ethernet, pero con sus pequeñas salvedades que, bueno, para poder usarlas en un edificio inteligente. El EIB, o sea, la norma, ¿sí? EIB, que significa, bueno, European Installation Bus, es que se usa en Europa, justamente por el nombre,
para los servicios de todo tipo de edificios. Es una norma que cuenta con el apoyo de muchos representantes del sector de automatización de servicios eléctricos, de construcción, y que se han unido bajo los auspicios de la Asociación de Buses de Instalación EIBA. Entonces esta EIB define una interfaz que permite utilizar productos de diferentes proveedores en una instalación común, donde uno de los objetivos de la tecnología EIB es controlar las funciones y procesos operativos en un edificio mediante un cable de bus común. Con fines de control se pasa un cable de bus de par trenzado a través del edificio. Además de transmitir los mensajes de control, también se transmite la alimentación por ese bus de 24, o sea, la alimentación de 24 volts para todos los nodos en ese bus. Y EIB es un sistema de bus serial distribuido controlado por eventos basados en una norma también, CSMA, y se utiliza para adquirir, controlar, monitorear y señalar todas las funciones operativas de un edificio o grandes propiedades. La herramienta de configuración se llama ETS2 y se utiliza para configurar todo el sistema de comunicación de domótica del lado de los dispositivos EIB. Bien, esto, nada, como para que tengamos una noción de lo que es esta red o bus o protocolo, ¿sí?, de comunicación que se usa hoy día en los edificios, ¿sí? No es algo que se usa en las industrias, pero por lo menos para tener una noción, ¿sí?, para que sepan que existe y cuáles son las características básicas. Ahí tenemos una pequeña red KNX. Acá tenemos una fuente. Acá tenemos un conector. Acá tenemos otro conector. Esto es una pasarela también de medios, un conversor de Profibus a EIB, ¿sí?, o sea, KNX. Y por acá tenemos algunos dispositivos como un sensor de viento, un controlador de un motor, ¿sí?, drive. Y acá tenemos un tablero con distintos botones, ¿sí?, que están comunicados por medio de KNX. Ok. Arranquemos entonces a hacer un poco más de profundo todo el concepto del Profibus, ¿sí?, o bus de campo. Profibus las siglas marcan Process Field Bus, ¿sí?, o sea, la Pro es de procesos, Field de campo y Bus, ¿sí?, de, bueno, bus, ¿sí?, de bus de datos, ¿sí?, o paquete de datos. Este Profibus es un enlace de comunicación de 2 vías entre un controlador y un dispositivo de campo. Y es un protocolo que se considera completamente como bus de campo cuando se cumplen los requerimientos de entorno, como por ejemplo, que sea un control determinístico y con rapidez de transmisión, que se pueda acceder a zonas clasificadas con ese bus,
que tenga diversidad de dispositivos e interoperabilidad entre distintos fabricantes, que tenga integración con redes de instrumentación y con otras redes de control, que tenga funcionalidades de diagnóstico y reconfiguración en línea, y que sea utilizable en la industria manufacturera y también en la industria de procesos, ¿sí? Cuando hablamos de industria manufacturera, hablamos de la parte de envasado, ¿sí? Si se quiere, ¿ok? Y la parte de proceso se llama la parte de elaboración de producto, ¿sí? O sea, si hablamos de una tabacalera, por ejemplo, es donde la parte de proceso sería donde entra la materia prima y se convierte en materia que después se va a empaquetar, ¿sí? Y la parte de empaquetado puntualmente se llama a la industria manufacturera, ¿sí? Como para que tengan la idea bien firme, fijada. Bien, o sea, para todas esas características que se mencionan acá son necesarias para que sea un un protocolo de industrial para comunicación de campo, ¿sí? Y todo eso lo cumple Profibus, ¿sí? Profibus no es propiedad de ninguna marca de controladores que ustedes imaginen, de todas las marcas que estuvimos viendo hasta ahora, ni de Siemens, ni de ABB, ni... Profibus es una marca, ¿sí? De una empresa que desarrolló este protocolo de comunicación, que ahora vamos a verlo por ahí también. Entonces, continuando con el concepto de bus de campo, para lo que es Profibus, tenemos que la clave del éxito no es solo que el controlador pueda hablarle a un dispositivo de campo, sino que también puede hacer que el dispositivo de campo le responda y dé aviso al controlador si fuera necesario. Y para que un protocolo pueda definirse completamente como bus de campo, los dispositivos esclavos deben poder dar aviso que se necesite. Es decir, que no tienen que esperar a que el controlador le pregunte, sino que tiene que tener capacidad de discernir si hay un problema y avisarle al maestro o controlador. Cuando hablamos de HART, es otro protocolo, que es un protocolo abierto de uso común en los sistemas de control y que se emplea para la configuración remota y supervisión de datos de instrumentos de campo, donde con la señal analógica se envía la variable proceso y con la señal digital se realiza configuración, calibración y lectura si falla el instrumento, ¿sí? Un instrumento hard, por ejemplo, no puede decirle nada al host, o sea, al maestro, a menos que se lo pida, ¿sí? Entonces ya ahí hard no tendría esa particularidad que sí tiene Profibus, de que en caso de que el esclavo tenga algo para decirle al maestro, se lo diga, ¿sí? El hard no puede hacer eso. Y DPB1 es también una normalización, un método, ¿sí? Estandarizado para encapsular el mensaje de HART en un paquete de Profibus, ¿sí? O sea, el mismo Profibus lo que hizo fue tomar la señal de HART y normalizarlo
¿sí? Con esta DPV1, y de esa forma la señal de HART también puede entonces enviarle, o sea, la señal de HART, ¿sí? Convertida a Profibus, va a poder enviarle información al maestro en cualquier momento cuando sea necesario. Este Profibus ya tiene, bueno, varios años, incluso, bueno, ya sigue, si bien sigue existiendo bastante base instalada, todas las nuevas redes, digamos, se diseñan sobre Profinet o todo basado en Ethernet, digamos. Pero bueno, todavía siguen existiendo bastante y fue pensado para que sea aplicable en todo tipo de automatización, ¿sí? Al principio, ¿sí? Hasta que apareció Profinet, ¿sí? Era el único que se podía aplicar en todo tipo de automatización, tanto en la parte de process, ¿sí? Como en la parte de factory, ¿sí? Como les decía, la parte de process es la parte de proceso o transformación de materias primas para obtener un nuevo producto. La producción generalmente es medida en unidades de toneladas, litros, etc. Algunas industrias típicas, energía, refinería, ¿sí? Etc. Los sectores de factory automation es la parte ya de, como les decía, fabricación, ensamblado del producto específico, empaquetado. La producción generalmente se puede medir en unidades, ¿sí? Unidades de paquete o pallet, por ejemplo, o cajas con X cantidad de paquetes. Algunas industrias típicas son la automotriz, la electrónica, etcétera. ¿Sí? Como les decía hoy, también puede ser la tabacalera, puede ser eh, la de alimentos y bebidas. Y algo intermedio a esos dos tipos de industria se llaman híbridos, ¿sí? Porque están en el medio, ya vamos a llegar en otras clases a ver algún ejemplo de ello. Entonces, Profibus es el único protocolo que puede abarcar toda la planta, a diferencia de Fieldwide Foundation o DeviceNet, que requieren más de un protocolo para cubrir todas las necesidades. ¿Sí? Profibus puede cubrir todas, y Profinet también. En lo que es Factory, entonces las variables en general son más discretas, ¿sí? On-off, y los procesos son mucho más rápidos que la parte de proceso. La producción de productos de la parte de procesos requieren algún tipo de fórmula o secuencia de eventos como para hacer la masa de una galletita o mezclar químicos, por ejemplo. Entonces las variables generalmente son más analógicas en la parte de proceso. Y estos procesos tienden a ser más lentos que en la parte de factory. Todo lo que es integración total automatización es la base para las soluciones de automatización, entonces, en todas las industrias. Entonces, hablando un poco de TIA, toda la lógica o el pensamiento de integración total de automatización, ¿sí? También está o forma parte Profibus de de esa solución integrada en la automatización de procesos o factory también, ¿sí? Las siglas de process es PA y FA de la parte de factory. Ok, dentro vimos también al principio que dentro de lo que es Profibus tenemos dos subtipos,
¿sí? de protocolos, ¿sí? El protocolo Profibus DP, en donde estamos a nivel de planta o de producción, ¿sí? Y a nivel de process o de instrumentación, si se quiere, estamos hablando de Profibus PA, ¿sí? Ya acá ven una gran diferencia en cuanto al color, por ejemplo, del cable. El cable en process o en PA es azul y en la parte de producción o de factory es violeta el cable. En cuanto a consistencia de datos en plantas híbridas, ¿sí? Cuando tenemos aplicaciones de zonas X, ¿sí? Cuando se marca en amarillo ahí X, significa que es una zona especial, un ambiente especial de trabajo, y hay una zona en el no especial, digamos, o no X. Estamos hablando de una planta híbrida, ¿sí? Cuando estamos en presencia de estos dos tipos de procesos. Y Profibus también puede hacerse uso en este tipo de sistemas híbridos. Entonces, gracias a un DP-PA coupler que se llama un conversor también de medios que me convierte lo que es Profibus DP a Profibus PA. ¿Sí? Sería este que está acá. Y hay otra variante de Profibus que también se llama MB_P, ¿sí? Que es para la parte donde están zonas explosivas o de ambiente agresivo, ¿sí? Este también sería otro conversor de Profibus DP o en este caso RC485, ¿sí? El Profibus lo que hace es toma el medio físico RC485 de 2 hilos, ¿sí? O sea, el cable Profibus tiene 2 hilos y trabaja con el protocolo Profibus. Bueno, esto se repite, ahí estamos. Perfiles de aplicación, acá tenemos algunos tipos de aplicación. Por ejemplo, vamos acá a niveles más bajos, ¿sí? Estamos hablando de la transmisión que se puede hacer en RC485, por ejemplo, ¿sí? La parte, una capa más arriba, la parte de comunicación la podemos hacer siempre en Profibus DP, ¿sí? En cualquiera de las áreas, en Process, en Factory, en Seguridad, Safety o en Motion Control, o toda la parte de control de posición o velocidad, se lo llama, así, todo lo que es, serían los Dynamics, por ejemplo, pero a nivel de servo drives, ¿sí? Los equipos estos trabajan con un protocolo, una variante del protocolo Profinet y Profibus, ¿sí? Que se llama ProfiDrive, ¿sí? Entonces, para lo que es seguridad, ¿sí? Cuando hablamos de dispositivos seguros, cuando hablamos de un dispositivo que es normalizado seguro a SIL 3, por ejemplo, se habla de un dispositivo seguro o safety, ¿sí? Donde también Profinet y Profibus tienen su variante que se llama ProfiSafe, ¿sí? Y para lo que es control de velocidad, de control de posición, está la variante que se llama ProfiDrive. Después los otros ya los mencionamos antes. Ok, es las 7:30, cortamos 15 minutos y terminamos con Profibus y ya los dejo por hoy. Bueno, profe. Nos vemos en 15.